casos puede ser de polvo, ¿no? Entonces, estos equipos organizados convenientemente permiten llevar a un material de un tamaño, por ejemplo, que podría estar entre 1 a 1.5 metros al orden de milímetros, ¿no? Este es transporte acá se puede ver, por ejemplo, el material que ha sufrido ya una serie de etapas de reducción de tamaño en chancadoras primaria, secundaria, terciaria, y esto puede continuar todavía pasando por una condición de embolino de bolas para reducir más el tamaño. Cuando veamos el siguiente capítulo, vamos a ver el caso de molienda. En este caso, lo que hemos estado viendo con el molino es una molienda seca, pero en la industria de producción de minerales, la molienda puede ser seca y la molienda también puede ser húmeda. Entonces, eso va a depender del tipo de material que se esté tratando, pero eso será en el siguiente capítulo. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, almacenamiento de materiales, ¿no? Y eso está vinculado, tal como lo hacen, bueno, en todas las empresas de cemento que hacen, es así, ¿no? Clasifican los materiales por el contenido o por el nivel de carbonato de calcio, con alto y bajo nivel. Entonces, luego ya se hacen las mezclas apropiadas para poder producir un cierto tipo de cemento. Recuerden ustedes que hay varios tipos de cementos, ¿no? Eh, esta es la chancadora o trituradora de mandíbula. Aquí tenemos una parte fija y una parte movible, ¿no? Entonces acá tenemos la alimentación y la salida. Entonces tenemos esto que, digamos, se abre, se cierra, se abre, se cierra, ¿no? Y en ese mecanismo de, eh, digamos, fracturación de la roca es que, bueno, vamos a tener un nivel de salida. Estos tipos de equipos son excelentes cuando se manejan flujos pequeños, pero no son adecuados para manejar flujos grandes, ¿no? Como lo hace una chancadora primaria del tipo cónico. Bueno, esto es lo que hemos visto, la chancadora primaria tipo cónica, ya lo hemos comentado. Este tipo de equipo tiene dos movimientos, ¿no? Un movimiento de rotación y un movimiento excéntrico, ¿no? Entonces gira y a su vez se desplaza hacia lateralmente, ¿no? Y en ese desplazamiento es donde presiona, comprime y va fracturando al material. Entonces, un cierto tamaño de partícula de material produce esta chancadora. Normalmente es en el orden de los 20 centímetros. Eso es así casi es como, y es como un estándar en el mundo, ¿no? Ese nivel de producto de tamaño de material genera. Y luego ya hay otras chancadoras primarias, secundaria, terciaria, que permiten reducir mucho más el material.
Es así como funcionan las chancadoras de mandíbula, ¿no? Tiene una parte fija y una parte movible, ¿no? Bien, eso es para tener una idea cómo es que funciona este equipo, ¿no? Tiene una parte fija y una parte que se desplaza, ¿no? Movible. Entonces, como ustedes ven, va comprimiendo al material y un cierto tamaño de material como producto va a tener esta chancadora. Vamos a ver qué hay acá. Así es como trabaja una chancadora cónica, ¿no? Gira, rota lentamente, pero hay el movimiento excéntrico, ¿no? Que es el que va comprimiendo el material y lo va fracturando. ¿Mm? Muy bien. Entonces, otro tipo de triturador es el triturador de rodillos, ¿no? En este caso, los trituradores de rodillos manejan materiales muy finos, ¿no? Por el mismo mecanismo que logran fracturar, reducir de tamaño a un material. En este caso son dos ejes, ¿no? Dos ejes, bueno, que tienen un cierto nivel de separación y esto van girando, ¿no? Van girando y pueden reducir un material a un cierto tamaño. Entonces, por el mecanismo que trabaja esta máquina, este equipo, normalmente, aquí dice son equipos secundarios, manejan un producto de tamaño de 1 a 12 milímetros, ¿no? Son muy finos. Por ejemplo, este tipo de equipo también se utiliza en la industria de la panadería. En la industria de la panadería, bueno, para producir pastas, ¿no? De un cierto espesor. Bueno, los molinos
los molinos, ya sabemos que los molinos hacen el último trabajo en cuanto a reducción de tamaño, ¿no? Los molinos trabajan con una distribución de bolas de acero endurecido, tratado térmicamente, para que esas bolas puedan durar. Entonces, en el molino hay una distribución de bolas que van entre 20 milímetros hasta 100 milímetros, ¿no? O sea, estamos hablando de bolas de 2 centímetros de diámetro hasta 10 centímetros de diámetro, ¿no? Y por lo tanto, 10 centímetros de diámetro de una esfera de material de acero tiene un peso bastante importante. Entonces, cuando esos molinos giran, esas bolas también lo hacen, pero por el nivel de velocidad de rotación que tiene el molino, las bolas no alcanzan la parte superior, ¿no? O sea, se mueven hasta una cierta altura y caen nuevamente. Entonces, en la caída es lo que van golpeando el material, lo van friccionando y van reduciendo de tamaño. Entonces, del molino, un material que sale del molino se puede tamizar, ¿no? Y se puede hacer un estudio de análisis granulométrico del material. No sé si los que han llevado o van a llevar el curso de operaciones en ingeniería química, esa es una práctica, ¿no? Usando estas mallas podemos hacer un análisis granulométrico, clasificar el producto de una molienda, por ejemplo, por tamaños, ¿no? Bueno, los molinos, hay molinos de martillo, de rodillos, molinos de bolas, ¿no? Entonces son estructuras muy pesadas los molinos. El material, en este caso las bolas que van internamente, son de muchas toneladas, ¿no? En algunos casos supera 100 toneladas, ¿no? De material. Entonces, su nivel de consumo de energía es bastante alto de estos equipos. Algunas cosas importantes del molino: velocidad de rotación, ¿no? El molino tiene una velocidad crítica de giro, de rotación. Entonces, esa es la velocidad máxima. Sin embargo, los molinos por lo general trabajan, digamos, como máximo al 80% de esa velocidad crítica. Esa velocidad crítica significa que todo el conjunto de material que está internamente en el molino se mueve como un todo, ¿no? Y no se logra reducir de una manera significativa e importante el tamaño de un material. Acá se pueden ver las bolas. Esta es una sección transversal de un molino de bolas. Al inicio tenemos las bolas más pesadas, ¿no? Y al final tenemos las bolas más pequeñas, ¿no? Y aquí hay una especie de malla, ¿no? Por donde está el material saliendo, lo que impide que las bolas puedan salir del molino. Aquí tenemos un cálculo para evaluar la velocidad crítica. Dice, ¿qué velocidad rotacional en revoluciones por minuto se recomienda para un molino de bolas de 1200 milímetros de diámetro, ¿no? 1.2 metros de diámetro, que está cargado con bolas de 75 milímetros de diámetro? Entonces, acá tenemos un comentario, ¿no? Cuanto más rápido gira el molino, es mayor la distancia a la que son elevadas las bolas en el interior del mismo y es mayor el consumo de energía. Esta es la expresión que se usa para evaluar la velocidad crítica. Aquí lo podríamos multiplicar por 2 y acá también, ¿no? Numerador, denominador, y tendríamos los diámetros del molino y el diámetro de las bolas. Entonces aquí tenemos aceleración de la gravedad, radio del molino y radio del elemento, en este caso de molienda, las bolas, ¿no? Y la velocidad de rotación de trabajo está más o menos en este rango, ¿no?
no más del 80% de este valor. Entonces, si reemplazamos acá los datos, aquí tenemos 9.8, podemos colocar en milímetros si quieren, y mantener estas unidades, ¿no? Aquí les va a salir 0.47, ¿cómo se llama? Aquí le va a salir 1 sobre segundo, ¿no? Si quieren 9.8, pasan todo esto a metro. Aquí sale metro sobre segundo cuadrado, por eso es que sale acá segundo, ¿no? Entonces, pero esta es la frecuencia, ¿no? Entonces, si esto ya lo multiplicamos por 60, ¿no? Ya tenemos las revoluciones por minuto. 28.2 revoluciones por minuto sería la velocidad crítica. Entonces, la velocidad de rotación, como máximo podría ir a 22, ¿no? 22.5. 22.5 o 16, casi 17 revoluciones por minuto, ¿no? O sea, sería su velocidad a la cual el molino debería estar girando, ¿no? Más de ese valor no. Bueno, aquí hay otro ejercicio. Vamos a ver, ¿se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí se ve, profesor. Miren, esto lo vamos a volver a ver nuevamente. Este es no es en la industria propiamente de cemento, pero como el cemento está dentro de la industria minera, un equipo similar a esto es lo que se usa también, un molino de bolas. Entonces, esto es en la minera Antapacay, ¿no? El molino SAC. Vean ustedes cómo trabaja esto.
Entonces ahí pueden ver ustedes en acción un molino de bolas, ¿no? Hay pocos videos, o sea, del proceso que sucede por dentro, ¿no? Hay animaciones, sí, de molinos de bolas, como para dar la idea, ¿no? Pero pocos videos he visto yo que tengan un enfoque de dentro, ¿no? Del molino, qué es lo que está pasando por dentro, ¿no? Kevin, ¿algún comentario hasta ahora? Sí, profe. Por ejemplo, profesor, ahí, el molino que vimos de color plomo es el molino SAG, ¿verdad? Ya. Sí. Profe, pero también habían así equipos de color azul, creo. ¿Eso qué son, profe? En el video, en parte del video aparecía así. También tenían forma cilíndrica, creo, pero eran de color azul, profe. ¿Qué son eso, profe? Ah, profe, y también, profe, en el molino SAG, ¿por dónde entró el material, por eso? O sea, ¿por dónde entra y por dónde sale? ¿Podría indicar, por favor? No me percaté, profe. La entrada del material en estos molinos es, aquí no aparece por dónde es la entrada, pero esta entrada de este material es muy probable que esté por este lado. No se ve ese detalle de la entrada del material, pero sí se ve, por ejemplo, que hay una zaranda, ¿no? Donde está clasificando tamaño. Y también hay una parte... dependiendo del tipo de material que manejan, en el campo de la minería hay materiales que son oxidados y materiales que son sulfurados. Entonces, dependiendo de estas características físicas, químicas del material, es que hay una molienda que se denomina molienda seca y otro molienda húmeda. Esta molienda húmeda es con agua, ¿no? Se echa una cierta cantidad de agua al material. ¿Por qué? Porque ese material posteriormente va a ir a una etapa de flotación de minerales. Eso es cuando se hace minería propiamente para extraer metales como podría ser plata, plomo, cobre, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no hay muchos... Bien, Kevin. Sí, profe. Profe, respecto, por ejemplo, al video anterior, eso de las chancadoras así, chancadoras de mandíbula y las chancadoras cónicas, una de las características o diferencias que mencionó, por ejemplo, era de que la cónica era para volúmenes grandes y la de mandíbula era para volúmenes pequeños, ¿no? Sí. Pero ¿existen otras diferencias aparte de esas o esa es la principal diferencia, ¿no? Que deberíamos saber. Uno es digamos, la parte mecánica, cómo realiza la reducción de tamaño, ¿no? En el molino o en la chancadora cónica hay un movimiento de rotación y hay un movimiento lateral, ¿no? Se llama movimiento excéntrico. ¿Correcto? Entonces, en el movimiento lateral es donde logra comprimir, fracturar al material, ¿no? En cambio, en el molino, en esta, ¿cómo se llama? En esta chancadora de mandíbula, no hay un movimiento de rotación, ¿no? Sino más bien de lo que hay es una abertura ya fijada que va teniendo una zona fija y una zona que se despliega, ¿no? Es un movimiento de compresión hacia el material, ¿no?
Entonces, estos, por el mismo mecanismo que realiza, no maneja grandes flujos, ¿no? Pero sí puede reducir el material a un tamaño determinado, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Está bien, profesor. Y hay otro Profesor, tipo de ¿cómo se llama?, de equipo para reducir el tamaño del material, que es la chancadora giratoria o de martillo, como se llama, ¿no? Que tiene unas placas de acero que rotan a alta velocidad. Y bueno, esas placas golpean al material digamos, en su, durante la rotación, ¿no? Y de esa manera van fracturando, ¿no?, el material. ya. Está bien, profesor. Profesor, una más puede ser, profesor, respecto a un problema que hizo usted ahorita. Dígame. Ya. Profesor, por ejemplo, en un problema que acaba de hacer, así utilizó el índice de trabajo y halló una potencia, ¿no? El Ajá. problema consistía en que entraba 100 toneladas por hora de un material y la potencia, por ejemplo, creo que salió 180 kilowatts hora, creo que salió. No estoy muy Sí. seguro. Ya. Profesor, por ejemplo, ¿esa es la potencia que la máquina debería tener? O sea, al momento, por ejemplo, supongamos al momento de la compra, o debemos agregarle un factor de corrección ahí. ¿Cómo se hace eso, por ejemplo? No, esa es la potencia que necesitas para manejar un cierto flujo de material, ¿no? Por eso es que a nivel de, a nivel de industria, pues previamente se define qué flujo de material vas a manejar para poder, digamos, determinar una compra de un material, de un equipo, ¿no? No, no haces una compra al azar, no tienes que saber qué flujo de material vas a manejar. O sea, en ese caso, profesor, o sea, la compra, por ejemplo, por así decirlo, tiene que ser aquella que tenga un motor justo de 180. Exacto. O sea, ni un poco más. Claro, o un poco más, no, no exacto, un poco más, porque no necesariamente si tú calculas 180.5, no necesariamente vas a encontrar 180.5, ¿no? Tal vez el siguiente sea 185, ¿no? Ah, ya, el que más aproxima. Obviamente que pase. Por encima. Ah, ya. Ya le entendí, profesor. Muchas gracias. Profesor, una pregunta. Dígame, señor. ¿Cuál es la ventaja o desventaja que me da una molienda húmeda, ¿no?, con respecto a la seca? No, no hay ninguna ventaja. Lo que sucede es eh, la molienda seca y la molienda húmeda es en función de las características eh, del material. Los materiales oxidados se someten a molienda seca y los materiales que son sulfurados se someten a moliendas húmedas. Entonces, un material, vamos a suponer que tengamos cobre como un mineral oxidado y cobre como material sulfurado. Todos sufren una etapa de conminución, pero una vez, digamos, lograda la partícula determinada, cada uno sigue un camino distinto, ¿no? En el caso de los materiales que son oxidados, se someten a procesos de lixiviación. Se disuelve la parte valiosa con ácido sulfúrico, mientras que los minerales sulfurados se someten a una molienda húmeda. En vez de hacer lixiviación, hacen molienda húmeda. ¿Para qué? Para que reducida o alcanzada la partícula de tamaño deseada, vaya a un proceso posterior. O sea, no es una ventaja ni desventaja, simplemente es cómo se presenta el material en la naturaleza, va a tener un tratamiento, un camino distinto, ¿no? Allá, profesor. Gracias. Y con respecto a lo que es SAG, el significado de SAG, ahí había una molienda SAG, creo que era. Uh-huh. Es un tipo de molino, es como una marca, ¿no? El molino SAC.
Semiautógeno, creo que significa, profesor. Había escuchado, ese término, el semiautógeno. Ujú. Pero viene de una marca en particular. Vamos a ver Gracias. este video de Cementos Yura, que también está acá en Lima y que trato de dar la mayor visión posible. Ya han visto ustedes cemento andino, hay cemento Lima, hay cemento Pacasmayo, hay cemento Rioja, hay cemento Yura, que son posibilidades para que ustedes puedan de repente hacer una práctica, ¿no? O sea, lógicamente que si te gusta, ¿no? Vamos a ver. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí se ve, profesor. Profesor, creo que el video no se escucha, profesor. Profesor, no se escucha el video. Fabricar cemento en Yura S.A. es un proceso que se elabora con la masa clinker, pusolana y yeso, siendo el clinker un semielaborado obtenido por procesos previos de molienda y calcinación. Profesor, el video está sin audio. Proceso de materias primas a crudo. ¿Cómo dice, joven? Está sin audio, no se escucha el video, profesor. A ver, un momentito. Fabricar cemento en Yura S.A.
es un proceso que se elabora con la más alta tecnología en línea 3, que desde el año 2011 produce más de 4.300 toneladas de clínker por día, con los mayores estándares de calidad, con un alto cuidado del medio ambiente y la gestión más eficiente de energía. Para producir cemento, las principales materias primas son el clínker, pusolana y yeso, siendo el clínker un semielaborado obtenido por procesos previos de molienda y calcinación. Proceso de materias primas a crudo. La piedra caliza se extrae de nuestras canteras, ubicadas a 25 kilómetros de distancia de la planta, mediante voladuras y detonaciones con explosivos controlados, reduciendo los impactos con el uso de moderna tecnología. Esta caliza es fragmentada en la chancadora primaria hasta 5 pulgadas de diámetro, la cual es transportada por una flota de dampers a la planta de producción, donde se acopia en 2 pilas lineales. Luego, automáticamente, es transportada a la chancadora secundaria, reduciendo el material entre 1,5 pulgadas a 2 pulgadas aproximadamente, siendo almacenados en un prehomogenizador circular. Los expertos de laboratorio monitorean constantemente la calidad de la materia prima. En el proceso de trituración, la caliza, mineral de hierro, caliza correctiva de alta ley y pizarra se dosifican dependiendo de su composición química, para así alimentar al molino vertical de crudos V, el cual tiene una capacidad nominal de 360 toneladas por hora, en cuyo interior se reduce el tamaño de partícula hasta obtener un producto muy fino en polvo que es llamado harina o crudo. Fabricación del clínker. El crudo, almacenado en el silo de 12.000 toneladas de capacidad, pasará al proceso de calcinación, siendo transportado a la cima de la torre del intercambiador de calor de 136 metros de altura, que consta de 6 ciclones de 5 etapas tipo ILC, a través de los cuales el material desciende rápidamente y llega a la cámara de entrada del horno con una temperatura de 1100 grados centígrados. Este material es entonces introducido al horno que rota a 4.1 revoluciones por minuto, donde el quemador proporciona el calor suficiente para quemar totalmente el material a temperaturas de 1300 grados centígrados y producir clínker. Aquí se llevan a cabo las reacciones químicas más importantes entre los diferentes óxidos de calcio, sílice, aluminio y hierro, formando una masa líquida a temperaturas de 1250 a 1350 grados centígrados, que es descargada en la entrada del enfriador sobre la parrilla fija tipo ABC y luego descargada hacia las secciones del enfriador, donde se encuentran las barras móviles que lo transportan hacia la salida del enfriador, mientras el aire de enfriamiento, proveniente de los 12 ventiladores, que enfría el mismo. El paso del aire frío disminuye rápidamente la temperatura del material, produciendo la cristalización del mismo hasta 100 grados centígrados. Fabricación de cemento. Finalmente, el clínker, pusolana y yeso entran a los molinos horizontales de bolas o al molino vertical Loge para el proceso de molienda. Este último produce hasta 180 toneladas por hora según el tipo de cemento que se quiera obtener. En ambos tipos de molinos, el material es conducido a través de un clasificador de partículas, que separa las gruesas para reintroducirlas al molino, y las partículas finas se transportan a los hilos de cemento para su posterior empacado. El cemento se muele tan fino que puede pasar por un tamiz de 45 micrómetros, lo cual es importante para que el cemento obtenga mayor resistencia y durabilidad al ser utilizado. El cemento molido es llevado por medio de bandas transportadoras y canaletas hacia los hilos de almacenamiento, de donde se extrae para ser despachado en bolsas o granel. Las ensacadoras automáticas reciben el cemento, verifican el peso exacto en cada bolsa y luego imprimen la fecha y hora para una adecuada trazabilidad. Ahora el cemento está listo para su distribución y despacho. Descargada hacia las secciones del enfriador, donde las más importantes entre los diferentes.
Miren, en este caso, por ejemplo, el cemento, perdón, la mezcla de óxido de calcio, aluminio y hierro ingresan en esta zona, ¿no? Estos son los ciclones de recuperación de energía. Entonces, el material que viene de la descomposición térmica asciende, lo suben hasta la parte superior de esta torre, y en estos recuperadores de calor, ciclones, es donde pasa más o menos del orden de los 800 a 1000 grados, ¿no? Y el material empieza a avanzar de los 1000 grados más o menos hasta, en promedio, 1500 grados, ¿no? Que es la salida, está por este otro extremo. Aquí se llevan a cabo las reacciones químicas. Entonces, aquí esta parte es el quemador. Aquí está donde se maneja el combustible, se maneja el vapor a alta presión para pulverizar el combustible, de modo tal que el proceso de combustión sea completa, ¿no? Y de esa manera acá se produce una flama para poder mantener el nivel de temperatura más o menos en el orden de los 1500 grados en la parte ya de la salida del material. Químicas más importantes entre los diferentes óxidos de calcio, sílice, Esa es la parte aluminio interna, ¿no? y hierro, formando una masa líquida a temperaturas de 1250 a 1350 grados centígrados, que es descargada en la entrada del enfriador sobre la parrilla. Acá está, ¿no? La salida del material, y aquí ya hay todo un sistema de sopladores de aire, alto flujo, para reducir la temperatura. En cemento andino va hasta los más o menos entre 60 a 100 grados Celsius de temperatura, en ese rango se maneja. Parrilla fija tipo ABC y luego descargada hacia las secciones del enfriador, donde se encuentran las barras móviles que lo transportan hacia la salida del enfriador, mientras el aire de enfriamiento, proveniente de los 12 ventiladores, que enfría el mismo. El paso del aire frío disminuye rápidamente la temperatura del material, produciendo la cristalización del mismo hasta 100 grados centígrados. Fabricación de cemento. Finalmente, el clinker, pusolana y yeso entran a los molinos horizontales de bolas o al... Estos molinos tienen una cierta velocidad de rotación, ¿no? Y estos trabajan en flujo continuo, ¿no? El material va ingresando y va saliendo simultáneamente. Hay también, no recuerdo si el lunes vimos una CEN, que está en Tarma, ¿no? Pero también hay una CEN Ecuador, hay una CEN Ecuador, y tal vez sería interesante que intenten hacer alguna práctica, ¿no? Mandando su documento a Ecuador, ¿no? A la planta de Ecuador. Es una empresa peruana que está en Ecuador, ¿no? O vayan a Cemento Rioja, ¿no? Hay tantas empresas de que podrían intentar hacer una práctica, ¿no? Bueno, acá está la comparación entre chancadora primaria y chancadora de mandíbulas, ¿no? Aquí están los detalles que ya les comenté. Bueno, esta imagen que ya lo habían visto, tenemos acá la entrada de la boca de entrada de la chancadora cónica. Esta estructura que está acá es un acero, ¿cómo le llaman? Acero que ha tenido un tratamiento térmico de carburización. O sea, no es un acero cualquiera, ¿no? Porque un acero cualquiera acá rápidamente se destruiría por el impacto, digamos, continuo que tiene de bloques pesados, ¿no? Miren, acá las rocas, ¿no? Entonces este es un material tratado térmicamente, ¿no? Para endurecer y hacer que pueda resistir estas condiciones de trabajo, ¿no?
Bueno, estos son bueno, la sección transversal de una chancadora cónica, de mandíbula, ¿no? Parte fija y parte movible, ¿no? Que va eh, haciendo la fractura del material. Como les menciono, esto maneja bajos flujos. Vamos a ver acá. Bueno, ahí pueden apreciar cómo funciona una chancadora de mandíbula, ¿no? Bueno, el cemento es un ingrediente principal del concreto premezclado. ¿Cuáles son las materias primas para el cemento? Tenemos la caliza. A partir de la caliza, por descomposición térmica, obtenemos el óxido de calcio, ¿no? Que es un aglomerante. Arcillas y otros minerales, ¿no? También hay algo de álcali, ¿no? Que son propios del suelo, óxido de sodio y óxido de potasio principalmente. Entonces, esta materia prima que ha sido conminucionada, reducida en tamaño, homogenizada, es sometido a un nivel de temperatura entre 1000 a 1500 grados Celsius, ¿no? Entonces, en ese rango de temperatura, múltiples reacciones complejas en fase sólida se desarrollan
y surge un nuevo material que se conoce con el nombre de clinker, ¿no? Entonces, en ese proceso de clinkerización, se obtiene un material que no está en la naturaleza. Por eso decimos que el cemento es un material sintético, ¿no? Entonces, este clinker, que surge de una serie de reacciones químicas en ese nivel de temperatura, es sometido a una molienda finalmente eh, con sulfato de calcio, ¿no? Lo que llaman normalmente yeso, ¿no? Bueno, con respecto al molino de bolas, este molino, como ven ustedes, tiene una velocidad de giro crítico y tiene una velocidad de trabajo que se mantiene entre 0.6 a 0.8 de ese valor. Ya con esa expresión, con esa formulita que les he dado, se puede calcular fácilmente cuál es la velocidad crítica de un molino. Y aquí tenemos esta vista del molino de Quellaveco, ¿no? Es un molino muy grande, muy pesado. Ese tiene más de 10 metros de longitud, este molino. Estas son sus características. Maneja más de cerca de 3.500 toneladas por hora, ¿no?, de material. Trabaja entre 11.2 revoluciones por minuto. ¿Cómo funciona el molino de bolas en cuanto a capacidad? Los molinos normalmente funcionan en un rango que va entre unos 35 a unos 45% de su volumen. Eso para dar oportunidad de que el material y las bolas puedan girar, puedan alcanzar un cierto nivel de altura y caer, ¿no? Si se trabaja con mayor volumen de material, no se logra hacer la reducción de tamaño, digamos, que se desea. ¿Por qué? Porque las bolas giran como un todo, ¿no? Se mueven, pero no alcanzan una altura como para caer y golpear al mineral, ¿no? Entonces, en un molino de bolas se obtiene ya un material pulverizado, que pueden ser partículas del orden de los 40 micras, ¿no? Que es más o menos el tamaño de partícula de un cemento. Bueno, estas son características propiamente mecánicas de ese equipo de molino de bolas, ¿no? Entonces, el hormigón que normalmente conocemos está conformado por grava, la roca chancada, arena, que está digamos, en una mezcla llamado cemento, ¿no? Todo este conjunto que requiere de agua para poder funcionar. Cuando es agregado el agua en una proporción adecuada, pues otras reacciones químicas se desarrollan con el cemento, que normalmente son reacciones exotérmicas. Entonces, este cemento, que tiene la capacidad de aglomerar materiales, cohesionarlos, puede desarrollar un alto nivel de cohesión y tener el resultado final como una estructura que resiste alto nivel de compresión, ¿no? Estas estructuras que son en base a cemento
están sometidos a esfuerzos de compresión, ¿no? Por eso es que hay distintos tipos de cementos, ¿no? Para lograr tener altas resistencias a la compresión. Y eso va a depender, pues, digamos, qué se esté construyendo con ese cemento, ¿no? Una represa, un edificio de 500 metros de altura. Bueno, ahora me parece que ya está el edificio de 800 metros de altura, ¿no? Entonces, esos cementos son cementos, digamos, que tienen aditivos para mejorar sus propiedades, que son ya propiamente cementos que se desarrollan para un propósito de interés. Así como lo hace Cemento Andino, ¿no? Que tampoco te dicen qué es lo que hacen, pues, ¿no? Hay cementos para obras especiales que son desarrollados, ¿no? Por ejemplo, para hacer represas, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de cemento especial. Yo recuerdo hace tiempo, cuando estuve en Cemento Andino, ¿no? El cemento que se usó para construir el estadio el Monumental, que está en Ate, pregunté si era un cemento especial y me dijeron que no era un cemento, digamos, especial para digamos, esa construcción, ¿no? Los cementos especiales me comentaron que son para estructuras mucho más, ¿cómo les diría? Que están sometidos a grandes esfuerzos de compresión, ¿no? Como puede ser una represa, por ejemplo, ¿no? O un edificio, ¿no? Si bien es cierto, esa es una estructura, pero no es digamos, pues alta, ¿no? Seguramente debe ser por esos detalles, ¿no? Ellos ya esos detalles los conocen. Los conglomerantes más utilizados. El yeso es uno de ellos, ¿no? Que es sulfato de calcio, ¿no? El sulfato de calcio con agua reacciona y se cohesiona, ¿no? Entonces, si está con otros materiales, lo cohesiona y forma una estructura altamente compacta, ¿no? Esta es la represa Hoover, ¿no? Hay un video muy interesante en YouTube sobre la construcción de la represa Hoover. Esta es una represa, vamos a decir, emblemática no en Estados Unidos, sino en el mundo. No está en Estados Unidos. Esta represa provee energía a 5 estados en Estados Unidos. Uno de ellos es Las Vegas, ¿no? California también me parece que está. Y aquí incluso hay tour que hacen para ir a conocer esta represa. Miren, acá voy en una pista, ¿no? Una cosa fabulosa. Esta tiene cerca de los 200 metros de altura, esta represa. Y también hay, no sé si debe estar, pero yo lo he visto en Canal Internacional. Esto ha sido hecho por los años 1930, algo por ahí, ha sido hecho esta represa. Entonces, en ese momento, para desarrollar este proyecto, han tenido que construir una planta de cemento en las cercanías de esta obra, ¿no? Y esa planta de cemento ha quedado, digamos, sumergida en el lago que se ha formado como consecuencia de la represa, ¿no? Y también hay un video, no sé si estará en YouTube, no sé, digamos, de acuerdo a toda la tecnología actual que existe,
qué cosas se podría haber hecho en ese momento para mejorar la capacidad de producción de energía eléctrica, ¿no? Y eso yo lo he visto, me parece, 2 veces ahí en Canal Internacional, y hablan los arquitectos con toda la nueva tecnología, ya que esto pudo haber sido algo así como 50 metros más alto, ¿no? Y producir una cantidad de energía, no sé en qué porcentaje más, ¿no? Sobre lo que existe actualmente, ¿no? Bueno, este es el, con respecto al yeso, ¿no? Sus características. El otro conglomerante es la cal, ¿no? La cal, en este caso, el óxido de calcio, pero el óxido de calcio viene ya de la materia prima, ¿no? Por descomposición térmica, ¿no? Se obtiene el óxido de calcio. El carbonato de calcio no se usa en el proceso de clinkerización, ¿no? Se usa óxido de calcio. Entonces, bueno, el carbonato de calcio se obtiene de las canteras, ¿no? Donde se va a extraer, se hace por voladura este material, ¿no? Entonces, en esa mezcla que se obtiene, tenemos principalmente carbonato de calcio y óxidos de aluminio, óxidos de hierro, que posteriormente, dependiendo de los niveles de concentración, si hay óxido de calcio bajo o alto nivel de concentración, ya se hacen las separaciones y se hacen los tratamientos individuales, ¿no? Y se logran hacer adiciones de estos óxidos de calcio o de hierro y aluminio para generar una composición que permita desarrollar un cierto tipo de cemento, ¿no? Un momentito, señores. Están escribiendo de la oficina de OJI. Bien. Entonces, esta es una obra impresionante, ¿no? En Dubái, un edificio y todo lo que ven aquí encima es una piscina, toda una estructura artificial, ¿no? Miren, acá hay una piscina impresionante con sus cocos y de ahí desde la cima puedes ver esta vista impresionante, ¿no? Todo lo que hoy en día se puede desarrollar con nuevos materiales, nuevo conocimiento, nuevas tecnologías para el diseño de edificios, ¿no? Pero eso está en otra área, ¿no? Entonces, la composición del cemento, los minerales principales que se necesitan son el óxido de calcio, el óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro, ¿no? Estos son los 4 principales, ¿no? Entonces, variando estas proporciones ya va a haber distintos tipos de características, de propiedades del cemento, ¿no? Unos para obras generales, otros para resistir altos niveles de sulfato, por ejemplo, para construir sistemas de alcantarillado. No es un cemento común, ¿no? Es un cemento especial, porque en los alcantarillados inevitablemente se produce gases que pueden ser corrosivos, como sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, la composición química del clinker se puede representar por este sistema cuaternario, ¿no? Óxido de calcio, silicio, aluminio y hierro, y tiene una nomenclatura que en la industria de cemento lo usan, que es al óxido de calcio,
que está en este nivel en este rango de concentración, lo denominan C. El óxido de silicio en este rango como S. El aluminio entre 4 a 7% como A. El óxido férrico entre 0.5 a 4% como F. Bueno, también hay algunas cantidades de óxido de magnesio entre 0.1 a 5 como M. Y bueno, otras sustancias como azufre, entre 1 a 3%. Normalmente esto es mucho más bajo porque el nivel de, digamos, de explotación no son a grandes profundidades, ¿no? Para extraer la caliza. Cuanto más profundo digamos, la cantera, el material es mucho más puro, ¿no? Bueno, algunos álcalis podemos tener acá, óxido de potasio, óxido de sodio, ¿no? Inevitable que va a estar en el suelo, ¿no? Entonces, por estas letras es que normalmente se dan la información en torno al cemento, ¿no? Bueno, la reacción de hidratación, miren ustedes, este es un producto de la reacción durante la clinkerización. Este es uno de ellos, ¿no? Entonces, esto cuando se hidrata, forma este compuesto, ¿no? Y eso va a depender de su nivel de agua. Bueno, hay otras características que se le pueden dar a una estructura de cemento, hidráulicas, estéticas, durabilidad, etcétera, ¿no? Aquí se pueden ver reacciones de formación de clinker en función de la temperatura, ¿no? Algunas reacciones, ¿no? Porque este es un proceso altamente complejo, ¿no? Entre 1000 a 1100 grados, fíjense ustedes, tenemos el óxido de calcio con el óxido de aluminio, forman esta estructura, ¿no? Y seguramente los romanos, bueno, no sé cómo lo habrán, cómo habrán logrado descubrir que las cenizas volcánicas tienen esta característica, ¿no? Porque vienen de los volcanes, se desarrollan pues niveles de temperatura elevados y seguramente hay materiales que son muy parecidos a lo que hoy conocemos como cemento, ¿no? Y tienen esa capacidad de cohesionar, endurecer cuando se les adiciona agua, ¿no? Y un ejemplo de una estructura que está perdurando en el tiempo, ya más de 2000 años, es el Coliseo romano, ¿no? Que mencionan que fue hecho con ceniza volcánica, ¿no? Entonces aquí entre 1000 a 1100 grados, fíjense ustedes, el óxido de calcio puede reaccionar con el óxido de aluminio, silicio y hierro, ¿no? Y formar compuestos que de manera natural no se encuentran en la naturaleza, ¿no? Sino se necesita de condiciones extremas, ¿no? Y lógicamente que nosotros no podíamos esperar que los volcanes nos den estos materiales, ¿no? Entonces, fíjense, el material sigue avanzando entre 1100 y 1200 grados. Estos compuestos que se han formado también empiezan a reaccionar entre sí, ¿no? Miren, el óxido, esta estructura de calcio y hierro, óxido de calcio y óxido de hierro, reaccionan con el óxido de calcio y óxido de aluminio, ¿no? Para dar una estructura compleja, ¿no? Esa es una reacción. Entre 1250 y 1480, este óxido de calcio, silicio, que se formó entre 1000 y 1100, reacciona nuevamente con óxido de calcio, ¿no? Y da esta estructura, ¿no? Este compuesto. Entonces, la composición final, más o menos, es
51% de este óxido de calcio silicio, un 26% de óxido de calcio silicio con un átomo de oxígeno, 11% de óxido de calcio aluminio, un 12% óxido de calcio, óxido de aluminio y óxido férrico, ¿no? Entonces, el clinker resulta siendo una mezcla altamente compleja de distintos tipos de óxidos, ¿no? En su composición, que van a tener la capacidad para reaccionar con agua, ¿no? Y por eso es que nosotros decimos que el cemento es un material hidráulico. Y aquí podemos tener, por ejemplo, lo que se forma entre 1000 y 1100, cómo se puede representar usando los símbolos que se usan dentro del mundo del cemento, ¿no? Esto vendría a ser 3 óxidos de calcio con 1 de silicio, 2 óxidos de calcio con 1 de silicio, 3 óxidos de calcio con 1 de aluminio, 4 óxidos de calcio con 1 de hierro, ¿no? Y 1 de aluminio. Entonces, estos compuestos van a reaccionar con un medio acuoso y van a generar otras estructuras como consecuencia de esa reacción química, que a su vez hace mucho más compleja la condición final del cemento, ya como material que ha cohesionado a un conjunto de otros materiales, ¿no? Como puede ser grava, arena, etc. Bueno, hay cemento tipo 5, ¿no? El tipo 5 es el que es resistente a sulfatos, ¿no? Para construcción de alcantarillas, obras que están cercanas al mar, ¿no? Pueden resistir esos efectos del sulfato, ¿no? Porque el sulfato puede reaccionar con el material y puede empezar a destruir, producir rajaduras y finalmente el medio alcanzar hasta el acero que está internamente, ¿no? Bueno, aquí se pueden ver las reacciones de hidratación que se desarrollan ya cuando al cemento se le añade agua, ¿no? Acá está el producto que se forma entre 1000 a 1100 grados, ¿no? Con agua, qué cosa va a generar. Y bueno, las distintas estructuras que se han ido formando tienen una capacidad de reaccionar con el agua, ¿no? Y todo esto en sí ya es un conglomerante, ¿no? Aquí está algunas características de los cementos tipo 1, 2, etcétera. El tipo 1 es el cemento estándar, ¿no? Para usos generales, ¿no? Y aquí está su composición basado en la nomenclatura que se usa para el cemento, ¿no? Esto. 45% de 3 de óxido de calcio con 1 de silicio, ¿no? 27% de 2 óxidos de calcio con 1 de silicio, 3 óxidos de calcio con 1 de aluminio, 11%, 4 óxidos de calcio, 1 de aluminio y 1 de hierro, 8%, ¿no? Entonces, estas composiciones van a ir variando en función de la necesidad de la aplicación de un tipo de cemento, ¿no? Por eso hay clasificaciones para usos distintos, ¿no? Del cemento. Yo no lo tengo, pero no lo tengo porque no es posible, ¿cómo se llama?, acceder sin pagar la información de las normas ASTM con relación al cemento, ¿no? Hay que pagar la compra de esa información ASTM para poder acceder, por ejemplo, al cemento en cuanto, ¿cómo se analiza, por ejemplo, el cemento, ¿no?
qué metodologías se aplican para poder analizar un tipo de cemento. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, lo he experimentado ahí en cemento andino, ¿no? Donde nos daban las clases del cemento, tipos de análisis con difracción de rayos X. O sea, hay una serie de análisis que están especificados en las normas ACTM para cemento, ¿no? Pero si usted ingresa cemento ACTM, sí le va a aparecer, pero no lo puede bajar la información, ¿no? Si no paga. Bien. Bien, Kevin. ¿Alguna consulta, Kevin? Ya, sí, profe, me quedó una curiosidad, profe, con lo último que dijo, acerca de, por ejemplo, de que le dieron así unas clases sobre las normas ASTM. O sea, ¿cómo, profesor? O sea, ¿va a hacer prácticas o después de trabajar? ¿O cómo es, profe? O sea, ¿es para practicar eso o para postular un puesto de trabajo? ¿Cómo funciona eso, profe? No, es que yo he estado tantas veces ahí en Cemento Andino que yo participaba de las clases. Pues, oye, ¿cómo hacen, por ejemplo, cómo se hace el análisis del material, de la materia prima, ¿no? Que va a finalmente convertirse en cemento, ¿no? Eso está especificado, ¿no? No es que lo hacemos porque, bueno, a mí me parece, ¿no? No, mi libro de cualitativa dice que debo disolver. No, hay una norma. Y entonces estos trabajos se hacen en base a una norma, de modo tal que en Cemento Pacasmayo, Ura, Rioja, UNACEN, Ecuador, UNACEN, bueno, no sé, donde haya una industria de cemento, todos hacen los análisis previos y después bajo normas, ¿no? De manera tal que todos se puedan comparar, ¿no? Entonces, pero esas normas están especificadas, pero para acceder a esa norma, hay que pagar, ¿no? Digamos, si tú entras ahí a CTM, pones cemento y ahí te va a salir, ¿no? Hay una serie de normas, pues, porque no es solamente una norma, ¿no? Por ejemplo, te sale la norma para el cemento, ¿no? El cemento, materia prima, muy bien. Para analizar el óxido de calcio, no está dentro de esa norma, de ese documento, sino te envía a otro documento que también tienes que comprar, ¿no? Entonces, son muchos documentos que están vinculados a cómo es que se realiza el análisis del cemento, ¿no? Entonces, pero tal vez por ahí pueden conseguir, de repente alguien, buena gente, colocó los ACTM que haya comprado, ¿no? O alguna empresa tal vez, ¿no? ¿Queda claro, Kevin? Sí, sí, profesor. Pero si ustedes gustan, pueden entrar al Google y poner ahí ASTM cemento, ¿no? Y le va a aparecer en los ACTM, pero solamente le parece un abstracto, ¿no? El documento tiene 20 páginas y le parece solamente media página, pues, ¿no? Esto es así te parece solamente un alcance del documento, pero si quieres leer todo, si quieres tenerlo, bueno, hay que pagar, ¿no? Pero normalmente son varios documentos, pues pagas por uno, y bueno, el análisis, por citar algo, ¿no? De repente, ¿no? Para darte la idea. ¿Cómo analizas el óxido? ¿Qué cantidad de óxido de aluminio está presente en el clinker? Bueno, en ese documento que has comprado, eso no está, ¿no? Tienes que comprar otro documento donde te indica, en el mismo documento te va indicando cuál es la norma técnica que se utiliza
para hacer esos análisis, ¿no? Entonces ahí ya te dice qué equipos, qué reactivos, en fin, de modo tal que todo eso es una información estándar en ese mundo de producción de cemento. Entonces, todas las empresas tienen que hacerlo de esa manera para que todos puedan ser comparados. Entonces, si una empresa hace su análisis porque, bueno, a mí me sale más barato hacerlo así, no sé si te podrás, digamos, poner en el mismo nivel de otra empresa, ¿no? ¿Queda claro, Kevin? Allá, sí, es más o menos como una guía de laboratorio, pero en este caso sería como una guía técnica de métodos estandarizados, ¿se podría decir? Claro, por eso te digo, es una norma, es Ah, una, ya. es una norma internacional, ¿no? Es una norma internacional, no es ¿cómo se llama? Que alguien sacó la norma, no, es una norma internacional de cómo ejecutar, desarrollar los análisis de los distintos, o de manera general, ¿no? Digamos, todo lo que es el mundo del cemento, ¿no? Pero hay muchos documentos, pues no solamente es uno, ¿no? Profesor, una consulta, profesor. En caso, Dígame. por ejemplo, de que algún alumno o algunos alumnos, por ejemplo, quieran hacer prácticas, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el cemento de repente. Profe, o sea, ¿cómo es, profe? O sea, vas, por ejemplo, supongo que entregamos una solicitud o algo así, pero, por ejemplo, en caso de que sea Pero, aceptada, mira, eh, tienes que presentar tu documento, entrar a la página de, por ejemplo, de Cemento Andino, pues, ¿no? Si quieres ir a Tarma, ¿no? Entonces, ellos te presentan su documento y ellos te van a, ¿cómo se llama? Te van a llamar, ¿no? Para una entrevista, etcétera, ¿no? ah, ya, profesor, y normalmente, o sea, ¿qué es lo primero que hacen los practicantes, profesor? O sea, o a qué, o no sé, o qué hacen, o no sé, No, supongo que voy eso depende de las áreas, ¿no? Por ejemplo, hay en Cemento Andino, hay, digamos, estudiantes de distintas especialidades, ¿no? No solamente, ¿cómo se llama?, de ingeniería química, ¿no? Hay estudiantes de economía, ingeniería industrial, hay de todo, ¿no? Entonces, y eso, hace que, bueno, dependiendo de tu área, te manden, no sé, pues al laboratorio, ¿no? De repente te van a mandar primero a un laboratorio, ¿no? Y ahí ya tú paulatinamente vas a ir aprendiendo, ¿no? Y tal vez termines solamente en el laboratorio, ¿no? Porque Ah, ya. Profesor, y por ejemplo, imaginemos que las personas, por ejemplo, entren de practicantes, de verdad no sé, nunca he practicado así. Y por ejemplo, imaginemos que te mandan a tal área, ¿no? Como dicen usted, ya. Y por ejemplo, te mandan a hacer algo, por ejemplo, ya. Y o sea, ¿tienes que buscarte las maneras de hacerlo o hay una persona que te guía? ¿Cómo es, profe? no, tú no, ¿cómo? Una empresa de cemento, pues es una empresa que difícilmente te van a mandar digamos, a planta, ¿no? Tiene que pasar un tiempo para que te envíen ahí, ¿no? Primeramente vas a ir pasando por distintas áreas y vas a ir recibiendo capacitación, ¿no? Ajá, sí, a Sobre eso iba, todo de, profesor. de seguridad industrial, ¿no? En los laboratorios hay personas con las cuales de repente vas a estar como ayudante al comienzo de los laboratoristas, ¿no? Yendo hoy, vaya a traer material de tal lugar, ¿no? Así, trae material, coloca la cuá, ¿no? Alistando las cosas, ¿no? Aprendiendo, ¿no? A Ah, ya, planta pues. no te van a mandar, ¿no? Primero tienes No, que justo había recibir dicho. muchos cursos de capacitación porque en Cemento Andino, hace muchos años, una chica se cayó en el clinker, ¿no? Que ya estaba, que ya había salido, que ya había sido su proceso ya había sido enfriado, ¿no?
¿cómo se llama? Esta chica no estaba autorizada por ahí, para ir por ahí, no sé qué, bueno, no sé por qué se fue, bueno, no entramos en eso, ¿no? Pero la cosa es que la chica sufrió quemaduras gravísimas, ¿no? Y que necesitaba de cirugías, bueno, ya es otro cantar, ¿no? Pero, o sea, por eso estarás en el laboratorio, ¿no? Mientras vas recibiendo capacitación para poder, pues, ingresar a la planta, ¿no? Porque es un sistema donde se manejan equipos pesados, ¿no? Ya, profesor, una consulta más, profesor, disculpe. Por ejemplo, ya, imaginemos, por ejemplo, que mando la solicitud, me aceptan, ¿sí? Me mandan un área determinada, ¿sí? Ya, y, ¿no? Como practicante, comienzo desde cero, ¿no? Sí, está bien eso. Profesor, pero, por ejemplo, ¿luego de qué tiempo aproximadamente, ¿no? O sea, los practicantes, o sea, comienzan a percibir así una bonificación, por así decirlo, o mientras sea practicante no se recibe nada, profesor? O sea, luego de un tiempo, ya me refiero. No, a todos los practicantes tienen un pago. ¿Sí? Sí, todos los practicantes tienen un pago. En UNACEN, me parece que el pago es alrededor de, ¿cómo se llama? 1.500 soles o algo más, creo, por practicar. ¿Ah, sí? Ahora, si te vas a Cemento Andino, a Tarma, pues todo tu dinero sale redondo, ¿no? Porque como practicante vives en la altura, ahí tienes todo, tienes todo, menos a tu esposa, pues Kevin, ¿no? Tienes todo ahí, ¿no? Tienes billar, tienes todo de distracción, Nos mudamos, internet, profe. todo lo que tú quieras, ¿no? Para que no te aburras, pues, porque cuando sales a las 9 de la noche, sales digamos, de jugar un rato billar, de distraerte, sales al patio y todo es oscuridad, pues, ¿no? Solamente ves estrellas, ¿no? Claro, porque estás a 4.300 metros de altura, ¿no? ¿Qué esperas, no? Ahí no hay discoteca, no hay nada, pues, ¿no? Y cuando estás en planta, tienes tu hora de trabajo, pero de acuerdo al reglamento, eres personal disponible en cualquier momento, ¿no? Porque no se sabe, en cualquier momento puede pasar alguna contingencia y bueno, todos tienen que correr a solucionar el problema, ¿no? O sea, puedes estar trabajando de 7 a 4 de la tarde, ya termina tu trabajo y te vas, bueno, vas a ducharte, a comer, etcétera, pero no es que tú vas a salir al pueblo más cercano, ¿no? No puedes salir de la planta, del complejo, ¿no? Entonces, y por lo general el personal está en su habitación, bueno, y ahí pues ya está haciendo tu tesis, no sé, ¿no? Porque puede suceder cualquier cosa y a cualquier hora de la noche, ¿no? Porque la planta no para, ¿no? Entonces te pueden llamar, ¿no? En un momento de repente estás en turno de mañana, otro día está turno de tarde, otro día estás turno de noche, así, ¿no? Ya, profesor. Y ya pues dependerá de ti, ¿no? De tu desempeño. Hay chicos que se quedan a trabajar ahí, ¿no? Pero hay otros que de repente solamente van porque, bueno, pues no, quiero saber, ¿no? Ya, profe. Bien, gracias, profe, por la información, de verdad. No sabía cómo funcionaba eso, de verdad. Somos una empresa que construye soluciones innovadoras para el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad. Somos UNACEM Ecuador. Parte del grupo multirregional UNACEM, líder en materiales de construcción con más de 60 años de experiencia en Latinoamérica. Nos dedicamos a la fabricación, comercialización y venta de cementos expertos para cada aplicación. En Ecuador, operamos desde la década de los 80 con nuestro producto Selva Alegre. Hemos contribuido desde entonces al desarrollo del país con grandes obras públicas y privadas.
Nuestra planta industrial ubicada en el sector de Otavalo tiene una capacidad de 1.6 millones de toneladas métricas de cemento al año. Atendemos las necesidades de la industria de la construcción con productos y servicios de calidad, adaptándonos a los requerimientos de nuestros usuarios. Construimos oportunidades gracias a una gestión sostenible, económica, social y ambientalmente responsable, para lo cual enfocamos nuestras acciones en los siguientes ejes. Seguridad y salud. Nuestra gestión se enfoca en mantener un entorno laboral seguro y saludable. Nuestra meta es 0 accidentes. Compartimos esta labor con nuestros diferentes públicos de interés a través de difusión de mejores prácticas, charlas y capacitaciones constantes. Creamos programas como el de Maestro Seguro, donde hemos capacitado a miles de maestros ecuatorianos en prácticas seguras de construcción, y Volante Seguro, con el que promovemos una cultura de conducción responsable en el país. Todas las personas que trabajamos directamente para la compañía tenemos que pasar una semana de inmersión de seguridad, que son temas referentes exclusivos a los temas de seguridad de cómo se maneja la compañía. Excelencia en operaciones. Nuestro propósito es alcanzar la excelencia en todos los procesos de nuestra operación. Por ello, en UNACEM Ecuador, trabajamos en un programa permanente para el mejoramiento del desempeño técnico de nuestra planta industrial. Por cumplir con los más altos estándares de calidad en producción y comercialización de cemento, hemos sido acreditados con la certificación ISO 9001, y por los altos estándares en sistemas de gestión ambiental de nuestra planta industrial, recibimos la certificación ISO 14001. Todas nuestras operaciones son debidamente monitoreadas y controladas con los más altos estándares en tecnología, y contamos con la materia prima de altísima calidad para asegurar el óptimo desempeño de nuestros productos. El sistema E14, más que seguir una meta o buscar un objetivo, lo que hace es definir un método de trabajo para toda el área industrial. Enfoque al cliente. Innovamos no solo en la gama de productos, sino también en los servicios y beneficios para nuestros clientes, gracias a nuestro programa Fuerza Comercial Efectiva y nuestro centro de servicio al cliente. Nos comprometemos a permanecer cerca de ellos para construir soluciones juntos y acompañarlos en la ejecución de sus proyectos. Los productos que desarrollamos llegan al mercado con un servicio de entrega puerta a puerta en todo el país. Nuestra extensa red de distribuidores y puntos de venta nos ha permitido tener una cobertura en la Sierra, Costa, Oriente e Islas Galápagos. Para nuestra cadena de distribución, hemos desarrollado una propuesta de valor con el fin de proporcionarles herramientas para su crecimiento constante. Nuestra gama de productos en sacos y a granel está diseñada para atender las diferentes necesidades de nuestros usuarios. Selva Alegre, experto para obras especializadas que requieren hormigones resistentes. Campeón, experto para hormigones más durables por su alta resistencia a sulfatos. Armaduro, experto para prefabricados. Alcanza altas resistencias a temprana edad, lo que permite acelerar los procesos de producción. Además, desarrollamos líneas específicas a granel para soluciones especiales. En realidad, UNACEM para Comercial Cano Lastra nos ha brindado el soporte técnico y el asesoramiento que requiere nuestra empresa para comercializar los productos cementeros. Responsabilidad social y ambiental. En UNACEM Ecuador, sabemos que la clave para un desarrollo industrial sostenible es una gestión proactiva de nuestros impactos y el trabajo responsable con nuestros públicos de interés. El Ministerio de Ambiente nos confirió la licencia ambiental para el coprocesamiento de desechos peligrosos en nuestros hornos cementeros. Esto nos permite sustituir el uso de combustibles tradicionales por aceite usado y cascarilla de palma africana y seguir innovando para adicionar otros combustibles alternos en nuestros procesos. Además, usamos la escoria proveniente de la industria siderúrgica del país, reduciendo así el consumo de mineral de hierro. Generamos y optimizamos el uso de energía eléctrica en equipos y procesos. En UNACEM Ecuador, estamos comprometidos con la conservación de la naturaleza y trabajamos constantemente en la rehabilitación y restauración del ecosistema de las canteras antes, durante y después del cierre de nuestras operaciones.
El proyecto Quinde, en nuestra cantera de Selva Alegre, es una alternativa innovadora al sistema de extracción de caliza, transportando el material a través de una chimenea y un túnel construidos dentro de la montaña, aumentando la seguridad de la operación y disminuyendo emisiones de polvo y ruido. Trabajamos en la gestión responsable del agua, emisiones y manejo de desechos. Todas estas políticas nos han llevado a ser acreedores del reconocimiento de Empresa Ecoeficiente por parte del Ministerio del Ambiente con 4 puntos verdes. Dentro del impulso a temas ambientales, UNACEM siempre lo ha mantenido como prioridad. En este caso se han implementado algunos proyectos de enfoque ambiental y también que han ido de la mano con la producción de nuestra empresa. Nuestra responsabilidad tiene también un alcance humano. Por este motivo, fomentamos el diálogo con los representantes de las comunidades de nuestro entorno y focalizamos esfuerzos en proyectos en diferentes ámbitos. Educación, otorgando becas para la culminación de estudios básicos y superiores. Inversión social, mejorando la infraestructura de nuestras comunidades. Desarrollo socioeconómico, apoyando diferentes proyectos productivos. Empleo y transporte, priorizando la contratación en nuestra zona de influencia para el servicio de transporte de materias primas. Kaipi UNACEM me manda, Ñukanchima kay comunidad Tangalima Aidashkamanda. Desarrollo de personas. Mediante el Instituto UNACEM, desarrollamos programas de fortalecimiento de habilidades de liderazgo y conocimientos técnicos a todo el personal para promover nuestra cultura de aprendizaje. Nosotros realizamos un plan de capacitación anual, el cual ya levanta todas estas necesidades de habilidades de comunicación, perfiles de liderazgo, habilidades técnicas. Todo esto es el resultado del compromiso de un equipo de trabajo talentoso, diverso y competente. Eso es UNACEM Ecuador, una compañía que aporta al crecimiento y desarrollo. Muy bien, entonces ya saben ustedes, UNACEM, pueden ir a Tarma, presenten su documento a UNACEM Ecuador, pues no, pues practicante de ingeniería química, ¿no? Eso ya está, ahora todo es posible, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces estamos terminando esta parte de la industria de cemento. Una consulta, ya hemos hecho el tema de obtención de cobre y zinc, ¿hemos hecho ese tema? Kevin, ¿hemos hecho ese tema? Todavía, ¿no? Todavía no, profesor. Muy bien, entonces eso será la otra semana. Muy bien, entonces... Profesor. Hola, Arlet, dime. Sí, quería hacerle una consulta. Usted le estaba comentando a Gapi de que, por ejemplo, en la industria minera, los que trabajan, por ejemplo, un día están en turno A, otro día en turno B, mañana, tarde y noche, o sea, ¿eso pasa en otras industrias o en todas las industrias? ¿O hay industrias que tienen tu turno? No, hay industrias que trabajan así. Por ejemplo, yo conozco varias chicas, varios ex estudiantes de la facultad que han sido mis alumnos, que tienen, digamos, sobre todo en la industria minera, en la industria de petróleo, los trabajos son así, ¿no? Los trabajos pues no están acá, las empresas no están acá en la ciudad, digamos, no están en el área metropolitana, ¿no? Entonces hay que ir pues a 4.000 metros de altura, 4.300, UNACEM Perú, ¿no? Pacasmayo, cemento andino, y trabajan, digamos, por decir algo, ¿no? Trabajan
15 días y regresan 10 días, ¿no? Los traen nuevamente y después de 10 días tienen que estar nuevamente en la planta, ¿no? Pero cuando están en la planta, son personal disponible las 24 horas, ¿no? Hay chicos también que han trabajado en plataformas, ¿no? De petróleo, en el mar, ¿no? Ahora imagínate vivir en el mar en una plataforma que siempre está ahí como un barco, ¿no? Flotando, moviéndose. Entonces, no ves nada más que agua, pues, ¿no? Y por eso es que cuando vienen, son como 15 días y no regresan, ¿no? Porque ya no pueden estar más tiempo, pues, ¿no? Y aquí también en Lima hay empresas que son grandes, que tienen, digamos, que trabajan en 3 turnos y a veces hay trabajos que son rotativos, ¿no? Ok, profesor. Así que anda presentando tus documentos a Cemento Andino, pues, ¿no? Pueden entrar a la página de UNACEN ahí para la parte de, me parece que en Cemento Lima, a partir de octubre, creo que comienzan a recibir solicitudes de practicantes, ¿no? Tendrían que ingresar, ¿no? No sé cómo habrá cambiado últimamente, no sé cómo estará la cosa, ¿no? Entonces, pueden intentar hacer su práctica, ¿no? Muy bien. Entonces, un abrazo para todos ustedes y que tengan un feliz día y un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta el lunes, profesor. Luego, profe. Luego, Gracias. profe, cuídese. Chao. Hasta luego, profesor. Gracias.